Ok, bien, ya está iniciando ahí la grabación. Okay. Bien, y mientras esperamos a sus demás compañeros, pues que me cuentan cómo han ido avanzando en su trabajo. Bueno, yo esta semana no pude avanzar mucho. Tuve auditoría en el trabajo y eso se vuelve un poquito complicado. Cierto. Pero creo que había avanzado de más el fin de semana. Ya cuando vi la tarea 3 que hablaba de diagramas, creo que ya los había puesto en la tarea 2. Okay. Bien. Francisco. Buenas noches, yo de igual forma no he avanzado mucho, pero pues Sí. al menos ya me decidí por el vapor, que es un problema real, no es nada teórico, vaya, de cuánto, no es el vapor, perdón, es el agua desmineralizada que es que tenemos un déficit en la refinería. Se me hace un buen tema de solución y analizar, más bien identificar si somos parte del problema o estamos fuera del círculo problemático. Ok, muy bien. Pero ya identificó, bueno, ¿y de qué proceso exactamente estamos hablando para la parte del agua desmineralizada? Una caldera. Se usa para una caldera y un reboiler, que son y dos antemperadoras, pero lo que es principales son el reboiler y una caldera, que es muy grande. Okay. Sí. Ok. Andrea, buenas noches, bienvenida. Generamos más o menos 90 toneladas por hora. Gracias, buenas noches. 90 toneladas por hora. Ok. ¿Y esa agua desmineralizada arrastra otra cosa o es pura agua desmineralizada? Solo agua desmineralizada, le agregamos fosfatos para controlar ¿cómo se dice? El óxido. Y mantenemos una purga constante por los sedimentos que llegara a tener. Pero es solo agua desmineralizada. Consumimos alrededor de, que serán como entre 80 y 90 metros cúbicos por hora de agua desmineralizada. Solo en la caldereta. Sí. Realmente no nos hemos dado la tarea de analizar si estamos dentro de los parámetros de los correctos o por ahí tenemos algún problema. Ok. Sí, habría que ver ahí exactamente qué es lo que vamos a buscar. Buenas noches, Saúl, bienvenido. Y hay que ver bien qué es lo que, o qué es lo que se pretende buscar, ¿no? ¿Qué equivalente se pretende buscar? En una de las diapositivas, ¿sí tuviste la oportunidad, Francisco? Se cortó, no lo entendí. Sí, ¿pudiste ver las diapositivas de esta semana? Sí, las pude ver. Sí, ok. Bueno, ya ves que se cuentan ahí, por ejemplo, hay varios tipos de métodos. Voy a poner aquí mi cámara. Hay varios tipos de métodos en los que podemos detectar qué es lo que nosotros queremos en esta parte, ¿no? Y qué estamos afectando. Entonces, dependiendo de lo que entra y en la parte de salida, es lo que nosotros vamos a referir, porque la parte del objetivo tiene que ser, ¿qué estamos buscando? ¿Qué afectación nosotros sospechamos, perdón, que existe en esa parte de la caldera, ¿no? Para el agua desmineralizada que está saliendo ahí. Entonces, necesitamos saber, bueno, qué vamos a ver en las categorías.
En el método de categoría más completa es Recipe, que tiene sus 18 categorías, que yo ya les puse en esa diapositiva, ¿no? Entonces, para ver qué es lo que, hacia dónde quiero yo evaluar o hacia dónde va a estar dirigido, hacia dónde va a estar dirigido ese conteo, ¿no? Para ver la entrada del balance en cuanto a la salida que vamos a tomar en cuenta. Entonces, intentamos saber qué es lo que vamos a estar buscando. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a estar buscando, porque igual y nos reportan muchas cosas, pero y podemos, si sabemos exactamente qué es lo que podemos buscar, a veces como tal, no bueno, sí requerimos un software para minimizar tiempos, pero lo que más requerimos son los datos. Y hoy vamos a ver algunas tablas a ellas, entre hoy y mañana vamos a ver esas tablas. Pero sí necesitamos conocer y también elegir nuestro método. Entonces, los métodos nos van a dar esos equivalentes de daño que pudieran ser. No quiere decir que porque vamos a evaluar ya sea un daño como tal, es lo que vamos a ver. A lo mejor no tenemos ningún tipo de afectación en esa parte, ¿no? Pudiera ser. Entonces, es lo que vamos, es lo que vamos a descubrir como tal. Ok, muy bien. Ok. Ya tenemos puntualizado hacia dónde vamos y eso ya es bastante trabajo avanzado, ¿no? Okay. Claro. Muy bien, Francisco, gracias. Bien, estábamos comentando con Misayo y Francisco si ya tenemos hacia dónde vamos a dirigir mayormente nuestro estudio, ¿no? Entonces, no sé si nos puedan comentar más. Misayo ya comentó, Francisco, lo que estábamos en retroalimentación. Andrea ya sabe hacia dónde se va a ir dirigiendo o cómo ha madurado esta parte. No, todavía no. Estoy, de hecho, atrasada con la tarea de esta semana, pero pues tengo esta mañana para decir. Ok, bien. Entonces recuerden que ya, bueno, fue la parte, ya empezamos a fundamentar, ¿no? Que fue la primera tarea. Y en la segunda parte, pues ya nos metimos a la parte de la unidad funcional. Y esta unidad funcional hablaba a responder el qué se va a estudiar y que nos va a llevar a la consecuencia en el objetivo del para qué lo vamos a estudiar. Y el alcance, pues, es hasta dónde nosotros pretendemos estudiar esta situación o la unidad funcional, mejor dicho, en la parte de la CV, ¿ok? Saúl, si nos puede retroalimentar sobre los avances que tenemos, o a lo mejor por la carga de trabajo hemos estado un poco ahí para... Se cortó un poco, maestra. Ok, perdón. Sí, comentábamos que si hemos avanzado, bueno, si ha avanzado con la parte del proyecto hacia esa tarea que tenemos, ya definimos la unidad funcional, ya estamos en el objetivo. He dado en algunas partes, bueno, si fuese necesario, retroalimentación en el archivo. Entonces no sé cómo vamos en esa continuación. Ok, sí, ya revisando la parte de la tarea 3, creo que ya tengo claro hacia dónde va mi objetivo del estudio, enfocado en la unidad funcional. Creo que es parte, voy a poner todo el sistema de donde estoy utilizando el óxido de magnesio, o sea, como un diagrama general del sistema. Y la parte del corte va a ser exclusivamente en donde yo utilizo el óxido de magnesio y cuánto se está desperdiciando. De ahí mi unidad funcional de la cantidad que saco por mes, y eso me va a estar indicando el impacto. Y ahora me falta definir si lo voy a hacer sobre tonelada o
por pieza, porque les explicaba en otra clase que por pieza son como 200 gramos por pieza y cuando sale una pieza mal, pues es lo que se está desechando, los 200 gramos, que puede ser una cantidad muy pequeña, pero yo saco alrededor de 7 toneladas por mes de puro óxido de magnesio, que es lo que se está yendo a disposición. Entonces, el objetivo va a ser enfocado en el destino final de ese óxido de magnesio, que se esté haciendo de forma correcta y qué impacto puede generar, pues, esas 7 toneladas, ya viéndolo de una forma general. Esa es como el objetivo y la idea de la investigación, maestra. No sé si vaya bien, voy a centrar en la parte de... Ujú. Sí, yo lo veo puntual en esa y claramente si utilizamos un software, a lo mejor nos puede reflejar varios tipos de comportamiento, ¿no? Eso es un plus, digamos, en la parte del software, si lo van a ocupar. Pero si no lo van a ocupar, les voy a mostrar cómo hacerlo en la parte del Excel. Claramente la mayoría ya a nivel profesional, pues la mayoría utiliza software. Les comentaba yo que al principio, cuando comenzábamos esta historia de entrenamiento, ¿no? Y tenía grupos para entrenar, pues todo era Excel. El Excel ha sido el rey y lo sigue siendo, la verdad. Entonces, lo que hacíamos era nada más pues una multiplicación y suma, es una correlación. Aquí lo interesante es tener los datos. Ahorita les voy a mostrar cómo, si no tuviéramos el software, en dónde buscaríamos nuestros datos equivalentes que nosotros queremos conocer o saber. Y nuestros compañeros, Francisco, Saúl, pues han hablado de cantidades, ¿no? Ahí hay un flujo de referencia, de correlación. Estamos hablando ya de litros, estamos hablando de toneladas, y dependiendo la carga que tenga de materia, pues, o de energía, pues es la que se va a transformar en los equivalentes que nosotros necesitamos buscar. Y eso es hacer el balance. Ajá, saber de entrada cuánto tengo y de salida referente, bueno, cuánto de entrada y salida para la parte de la transformación, pues cuánto está saliendo. Esto es, por ejemplo, bueno, pues voy a hacer una botella, pues en el caso de mi Misayo, que va a ser la botella de HDP, entonces, bueno, pues va a meter cierta sustancia, pero va a adquirir una transformación, y en la transformación, pues tiene que utilizar una máquina, por ejemplo, ¿no? Entonces ya nos va a salir una línea como tal, sino va a salir una línea transformada. Ajá, entonces un litro, no sé, de todo lo que vaya a entrar, pues va a salir en una transformación. Y todo eso va a tener una correlación de una dinámica térmica. Entonces, ahí es donde se va a ver, bueno, si tuviera afectación o no la tuviera, ¿no? Por eso es una evaluación, y hemos visto que esta 14,040 de lo que nos da partido es pues buscar precisamente un objetivo en la parte del estudio, ¿no? Entonces, sí lo veo puntual, y ahorita pues ya vamos a ir, como dices tú, a ese poco a poco avanzando en el diagrama, ¿no? Entonces ver, bueno, de toda la parte funcional, acuérdense que podemos hacer de todo, podemos hacer un punto, entonces tenemos que mostrar de acuerdo a la norma implica un diagrama de corte, o ya sea que si es de toda la parte de la transformación del diagrama, sea producto, proceso o servicio, entonces tenemos que mostrar entradas, salidas, de puerta a puerta, todo eso, ¿no? ¿Ok? Bueno, voy a acercarme a la pantalla, así que la voy a apagar para hacer el primer pase de lista, y ahorita pues vamos a seguir preguntándole a los chicos cómo vamos con esos avances poco a poco que deben de ir pues madurando. Lista 1, de acuerdo a la norma. Ok, bien. Entonces, Vianney, ¿cómo vamos con los avances?
Hola, maestra, buenas noches y buenas noches a todos. Bien, de hecho, ya con la retroalimentación que me dio en la tarea número 2, pues ya Sí. quedamos en de acuerdo que yo me voy a enfocar a la fase de la vida útil de la botella de acero inoxidable. Sí. Entonces, ya hice mi diagrama, y también saqué mi diagrama de corte, que es en la parte de la fase de uso, que yo igual considero que es la que más se acerca Sí. o que más se enfoca en la unidad funcional, que es pues rellenar mi botella de 500 mililitros. Entonces, pues esa es la parte que me voy a enfocar, pues en el consumo de agua, en el lavado de la botella, inclusive pues puede ser la energía de un lavado manual, en lavavajillas, etcétera, la frecuencia del uso, que tanto lo uso al día, y sacarlo anualmente también. Yo creo que es la parte que más me conviene, la que más me convence, y pues yo creo que me late. Me siento segura de que puedo atacar esa parte. Ok, muy bien, excelente, Vianney, muy bien, gracias. Alberto. Ay, no sé si alguien más iba a hablar o iba a seguir hablando Vianney, perdón. No, maestra, ya, gracias. Sí, bueno, gracias, Vianney. Alberto. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, también de acuerdo a la retroalimentación que me dio maestra, sí, me voy a quedar en la parte del sanblasteo como tal, en donde voy a ver la parte de la generación de ahí de las emisiones de polvo, y en la parte de la recolección, que lo voy a estimar de manera mensual, y de ahí medir esta generación en las 3 líneas de trabajo que se tienen, y evaluar también los impactos tanto ambientales y de salud de esta parte del residuo. Entonces, el diagrama, ya había hecho un diagramita en la tarea, ya había cortado, sí. voy a hacer como la tarea como os pidió, y más aparte del corte que hice ahí, de la parte donde va a quedar del sanblasteo hasta la llegada del almacén temporal. Entonces me voy a quedar ahí en la parte del sanblasteo y hasta la recolección, para tener toda esa parte de la recolección de los datos. Y fundamentalmente pues irme hacia como repito, la generación de los residuos, y medir esa parte y evaluar los impactos ambientales y de salud que se pueden tener como tal. Ok, muy bien. Fíjate que si vamos directamente a salud y si utilizamos un software, nos conviene más Recipe. La mayoría de los software tienen ya es profeso que pregunta, ¿no? Oye, ¿qué método tú quieres utilizar? ¿Quieres utilizar puntos medios, que es el midpoint? ¿Quieres utilizar CLM 2000, que tiene otra base de datos correlacional? O te pregunta si quieres utilizar Recipe. Cualquiera de los tres nos podría dar resultados puntuales, pero Recipe abarca, es un poco más fino, digamos, en el detallado. A ver, espérame que puso algo aquí en la pantalla. Ajá. Precisamente de los datos. Y entonces es más amplio en esa gama en la parte del alcance, y nos convendría más la parte de Recipe en el caso de usar un software. Nos convendría más esa parte de Recipe. ¿Ok? Excelente. Bien, gracias, Alberto. No, muchas gracias. Gracias. Millamin. Hola, buenas noches, maestra. Buenas noches. Yo acabé de meterme, maestra, pero voy manejando. Ah, ok. Entonces, con calma. ahorita nos comenta, con calma. Ok. Bien, Diego. Ok. Quisiera comenzar hoy, ya fueron a ver las diapositivas, pero quiero comenzar con una parte de la diapositiva. Así voy a comenzar esta parte de la clase, y después me voy a ir con algo referido a los ejercicios. Bien, entonces voy a compartir aquí, voy a buscar mi diapositiva primero. Pero
porque Diego no Maestra, había- Diego me avisa que está ahorita en planta, está ahorita... Ah, ok. Ok, gracias. No, Gracias, Alberto. sí, sí, sí. Ok. Ok. Entonces, a ver, voy a ubicar aquí mi diapositiva. Será esta. Mm, ok. Ahí. Ujú. Bien, esta diapositiva que estoy mostrando, voy a prender aquí mi cámara, espérenme. Me voy a regresar acá. Ajá, ahora sí. Voy acá. Esta diapositiva que estamos presentando, quiero que nos quede claro que la parte de la unidad funcional puede ser tangible o intangible. Puede ser que la toque o no la pueda tocar, tal cual así. Entonces, una parte que no podemos tocar en la parte del análisis de ACV como unidad funcional puede ser la energía. Entonces, recordé en la clase 1, recuerdo que comentábamos un cuestionamiento, ¿no? En algún tiempo nosotros estudiábamos clorofluorocarbonados. Ahora un tanto lo que ha sido por los acuerdos internacionales, pues ha sido el calentamiento global, ese potencial. Entonces, se ha revertido un poco hacia las partes de la energía. Además, si se dan cuenta, pues está pisando fuerte las 50,000 y las 50,000 pues es todo el sistema de energía y hay muchas partes que producen energías. Entonces, debemos tomar en cuenta que hay energías limpias y energías pues que no lo son, que son parte del hidrocarburo y que van produciendo emisiones como tal. Así que su conteo de potencial global pues es más grande. Y le llamamos industria limpia como tal, no porque, ahorita les voy a decir algo en la parte de la entrada de la industria limpia también, ¿no? Industria limpia, pero es solo al momento de la generación de la energía. Ahí se vuelve industria limpia. Cuando ponemos una eólica, podríamos decir, bueno, pero ¿cuánta energía necesitamos para hacer ese tubo o para hacer un aspa? Entonces, por supuesto que se necesitó energía para la extracción del material. Y ahí volvemos a hacer una parte de análisis de ACV. Bueno, si vamos a hacerlo a la entrada de la industria, tendríamos que ver esa parte de los aceros. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿ya vieron? Entonces, es donde voy a aplicarla, porque si la voy a hacer con el objetivo de la parte de energía para demostrar, ¿no? Que parte, pues, es la generación de energía como tal, pues es una parte limpia que no produce CO2, bueno, tendríamos que agarrar la parte intangible de la producción de energía. Es decir, para la producción y la contaríamos como cero. Todas las partes que nosotros vamos a hacer como industria limpia en nuestra empresa, así como hacemos en los conteos, por decir, para un checklist, generación limpia, una energía limpia, va a valer cero siempre. Entonces, ese es un dato ya, es un hecho, vaya, ¿no? Entonces, vienen tablas tal cual, así te ponen 0 CO2 equivalente, porque pues se supone que si es limpia, pues no está produciendo CPG, no hay potencial, no hay salida de potencial de global de CO2, ¿ok? Bien, entonces, así que esa unidad funcional, si vamos a contar energía, pues como una bota, como un zapato, como una computadora. Bueno, estoy utilizando otros ejemplos fuera de nuestros trabajos que estamos haciendo cada quien para que tengamos esa parte ahí clara también, ¿no? Y en la parte no física,
pues ahí yo he puesto pues que es la energía, ajá. Y por eso al último, bueno, se considera que se pueden homologar esas partes porque por supuesto que un ACV me puede servir para correlacionarla con otras partes de las entidades, ¿no? ¿Ok? Ahora dice el ACV, pues nosotros vamos a escuchar más especialistas que digan, al final tenemos que comparar, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, siempre nos hacen esta pregunta, bueno, pero a ver, espérese, ¿tengo que hacer dos que sean similares acaso para comparar? No, pero sí tienes que tener una referencia. Cuando nosotros hacemos un ACV, nos vamos pues a un estándar, nosotros tenemos un estándar. ¿Cuánto se nos permite de CO2 equivalente como empresa? De acuerdo a ello, pues entonces estamos en un tabulador de comparación. Por eso se dice que siempre estamos comparando, ¿no? Y además a través podemos también compararlo con otro producto similar, pero verdaderamente no vamos a encontrar un producto igual. Ajá. Eso hay que tenerlo muy presente. De la misma corriente puede ser que estudiemos y a lo mejor lo estudiemos en un año otra vez ese comportamiento, porque la producción, y estamos hablando precisamente de que hay un cambio, ¿no? Va a ser muy diferente, igual cuando compramos materia prima, ciertos polímeros, toda constitución está dinámica, está cambiando, las nuevas generaciones de materias primas vienen a máxima velocidad. Entonces, lo que pudiera habernos afectado en un momento ya no pudiera habernos afectado a otra, porque precisamente se está corriendo esa línea de ya nacer con el material, con su conteo ACV, desde el hecho de los primeros. Entonces, cada vez se infiere, no se asegura, pero pues se infiere que a través de esta introducción, por eso se habla del pensamiento, la filosofía de ACV, que estemos introduciendo a las empresas producto, proceso y servicio a través del tiempo, pues el tipo de material que precede desde la entrada debe de venir ya con un ACV y por lo tanto cuando entre a la empresa o a la industria, pues va a minimizar esa parte del conteo. Bueno, ya hacen un comparativo para comprar productos y ahí están las botellas, Podría ser, imagínense, la botella que va a ser nuestra compañera contra la otra botella que va a ser nuestra otra compañera, ¿no? Al final, pues se puede hacer un comparativo de ver, bueno, a ti como maestra, cómo salió tu resultado y qué características tomaste en cuenta. Igual la otra maestra puede comentar, bueno, pues a mí salió esto con las características, como decía mi compañera, bueno, pues es que yo creo que se dice, nos conviene más. Recuerden que la norma dice, bueno, si tú quieres aminorar, pero tienes que decirme por qué, no nada más le voy a quitar por quitar, tienes que comentarme qué vas a aminorar y puede ser hasta un 30% que tú puedes aminorar en tu lista de balance, ¿no? Por alguna consideración especial que se tuviera. Entonces, viene la parte fuerte que es la recopilación y análisis de inventario de ciclo de vida. Dice, las entradas, el proceso y la salida. Me interesa mucho verlo con ustedes porque todos vamos a tener entradas de materia prima, pero también energía. No nada más la materia prima como tal. Porque, por ejemplo, si desechamos algo, bueno, pero ¿cómo se desecha? No nada más lo tiro afuera. O sea, ¿cuál es el proceso de desecho? ¿Hay algo que lo lleve o qué se va a considerar? Por eso, en el diagrama de corte debemos explicar brevemente. Creo que yo puse media cuartilla, pero si es menos está bien, no hay problema. Si se pasan de media explicando, bueno, también está bien. Yo he puesto media cuartilla porque algunos podemos explicarlo en media cuartilla, pero eso sí es un poquito más de media cuartilla, una cuartilla está bien, no pasa nada. De hecho, recordemos que los entregables para OCB son gruesos y hay que explicar verdaderamente qué está pasando y hasta dónde podemos nosotros comunicar también. Entonces,
Aquí está dice la parte del proceso, extracción de materia prima, producción, distribución, uso, mantenimiento y fin de vida. Cada uno de los procesos podemos decir, ah, mire, este es mi diagrama, pero yo solo voy a hacer la extracción de la materia prima. Ese es el pedacito de diagrama de corte que solo vamos a agarrar, aunque ya hayamos explicado el proceso, porque el ACV como tal no se puede adivinar, ¿no? Se debe saber, bueno, pero eso de dónde viene, a dónde precede, para qué se usa, qué es lo que arrastra. Por eso se debe contestar ahí eso. Entonces no lo vamos a hacer tan extenso, pero sí saber, ah, mire, de todo este sistema estoy haciendo mi diagrama de corte, es el por el momento, ¿ok? Y en las salidas hay que tomar en cuenta que no tenemos una salida. Esas salidas, pues, tiene toda la parte de lo demás tal cual, como un balance, ¿no? Entonces, tenemos emisiones atmosféricas, tenemos aguas residuales, tenemos remanentes en tanques, tenemos desechos sólidos, productos, coproductos, energía, y dentro de la energía puede estar el calor, las vibraciones y muchas cosas más, que va a depender de muchas situaciones tomar en cuenta o no. Por ello, hemos escogido algún tipo de redacción, que nos dé a nosotros una frescura de, bueno, ellos cómo pasaron su estudio. Nadie adivina un ACV. Ciertamente, cada que nosotros vamos a detallar un ACV, ¿no? Ah, bueno, pues si hemos hecho uno, que bueno, y si no, pues ya tenemos lecturas de, pues es de plástico, pues es de esto, pero casi siempre buscamos un referente, por eso también los entregables se entregan con bibliografías, ¿no? Entonces, nos basamos para aseverar que ese producto tiene esas características, por eso hay catálogos, y los catálogos pues vienen en algún tipo de referencia, ¿no? Además, usamos otros tipos de referencia para también decir no que no sea dañino, sino que en aquel proceso dio tanto con tanto material. Por lo anterior, en el proceso de nosotros con ciertas características, ha dado ese equivalente de resultados, porque entonces explicamos que no es una afectación como tal, ¿no? Y hacia mejoras. Aquí ya les estoy hablando de la parte cuando hemos interpretado lo que vamos a la conclusión. Por eso el ACV se pretende, recuerden que en el objetivo que les comenté, hay que tomar de capturas, ¿no? Que fuera en la pizarra, ¿no? Uno de los objetivos es eso, pues, hacer la mejora, ¿no? ¿Ok? Bien. Bueno, y aquí ya, como habíamos comentado, que tiene otros nombres ACV, análisis de lacuna, es otro nombre con los que los van ustedes a escuchar. Les puede preguntar en otro país, ¿no? Decir, oye, ¿y has hecho balances ecológicos? Se refiere a ACV. ¿Has hecho balances ambientales? Se refiere a ACV. O si les preguntan evaluación de ciclo de vida, es lo mismo, o análisis de la cuna a la tumba, es lo mismo. Entonces, o análisis de balance de materia ambiental, es lo mismo. Tiene otros nombres, ¿ok? Es reconocido por su aportación. Aquí yo puse un concepto de inventario. Y a estas partes es donde quiero llegar. Dice, normas. La 1440, no debemos olvidar que la 1440 solo es el marco de información. Es lo que nos da los principios, o sea, todos los objetivos, los referentes, que es el alcance, las conceptualizaciones de donde nacen las bibliografías, todo eso, y pues claramente está lo que es un marco, ¿verdad?, de referencia. Pero la 44 nos dice cómo vamos a hacer, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Marcando los hechos, de dónde inicia, cuál es su intermedio de madurez y cuál es el fin a través de ese final, ¿no? Okay. Quiero pasar para acá. Ese es un análisis de ciclo de vida de acuerdo a, bueno, de la parte de construcción, ¿no? Que le comentaba yo a uno de sus compañeros que va a estar en esa parte de construcción. Esta es otra diapositiva fundamental. Y esta sí que ya de una vez les adelanto que esa sí viene en el examen final, no podemos irnos sin eso, ¿no? Entonces, son los pasos que definen precisamente ACV.
Y los pasos, tanto en el principio, el marco, tanto en la parte de directriz y toda la 1444, pues nos habla de cuáles son los pasos que vamos a realizar. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro trabajo y es lo que estamos realizando. La definición de objetivo y alcance, pero pues ya vimos que lleva mucho más porque es la parte del ACV, de la unidad funcional. Y describir la unidad funcional, sí, al principio se piensa que es muy sencillo, ¿no? Pero ya cuando se empieza a leer y a hacer ejercicios y tomar ciertas referencias y características para ampliar esta madurez de la unidad funcional, entonces no es que sea sencillo en un sentido de que si es fácil o difícil, sino que no es sencillo porque hay que analizar hacia dónde va la parte del estudio, ¿no? En algunos trabajos les hice algunas preguntas, pero a ver, espérate, vamos a considerar la tapa, por ejemplo, ¿no? Vamos a considerar la parte hermética. Recordemos que los botes, por ejemplo, tienen partes herméticas, ¿no? La corcholata, cada doble de laminado es algo que va a ser en la parte hermética, en la parte del vacío, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a considerar? La pintura, todo eso es estudio de la unidad funcional, ¿no? Como decía su compañera, bueno, ya aquí ya maduré un poco, que me voy sobre su vida útil, ok, entonces ya tiene el objetivo hacia la parte de la unidad funcional. Y pasar al análisis de inventario del ciclo de vida. Es la parte más delicada, más sutil, de más tiempo, por lo mismo, porque hay que estar casi yéndose al diseño, no importa si es proceso, producto o servicio, pero casi yéndose al diseño, ¿no? De la unidad funcional. Y ya vimos que la unidad funcional puede ser tangible o intangible, pero es la descripción como tal. Entonces, bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué le voy a poner en el balance? ¿Qué es lo que aunque vaya no voy a tomar en cuenta? Entonces, ahí, de acuerdo a ello, vamos a poner tal cual como una receta de balance, los ingredientes de entrada y los ingredientes de salida. Y la parte de la evaluación, pues va a ser la correlación. Bueno, ¿qué voy a evaluar? Pues lo que metí, lo que saqué en la parte del balance, ¿no? Entonces, es la parte correlacional que me va a llevar en la transformación a la línea de afectación, si os hubiera, o del impacto. Impacto es dinámica de movimiento que sea malo. El impacto es una dinámica, ¿no? Entonces, me va a medir el impacto, es decir, el cambio que está generando, como decían su compañero Francisco y Saúl. Bueno, aquí ya estoy estudiando si lo hago por una pieza, entonces me da mucho gusto porque ya están pensando en las estrategias de, a ver, espérese, ¿cómo me va a salir la parte de referencia? Entonces, cuando me dé el resultado, si se lo doy por tonelada, a lo mejor me va a costar cantidad, ¿no? Exorbitante. Entonces, bueno, porque si estoy tirando una tonelada, pero en esta parte me conviene comentarla por un ítem, no lo sé, porque eso también tiene que ver a quién se va a comunicar y cuál es la mayor conveniencia en la parte del balance, y eso solo lo sabe la gente del proceso. Entonces, esa es la famosa EICV, es la evaluación precisamente del impacto del ciclo de vida. Y bueno, ya va uno a la interpretación después del ciclo de vida, que es lo que estamos viendo en la pantalla, pero hay algo aquí muy importante, y yo digo que es como el comodín, la verdad que sí. Miren, esas flechas, si se dan cuenta, las flechas están en retroceso, ¿no? Como reversible. Entonces, quiere decir que en cualquier parte del estudio, tú te puedes regresar. En cualquier parte que tú vayas del estudio, tú te puedes regresar y decir, a ver, a mí no me está conveniendo esto de hacerlo por ítem. Mejor lo voy a hacer por media carga. No lo sé, dependiendo del problema. Entonces, a ver, hice el de la botella, pero entonces el plástico me va a afectar. Voy a quitar el plástico, me regreso y en el balance quito
parte de plástico que hace la parte hermética de sello, no sé. A ver, si yo nada más quiero hacer esto, voy a quitar las pinturas, porque al último me puede formar una película, y no es la parte fundamental de esta empresa, ¿o sí? Y ahí la mesa de trabajo nos tiene que decir a nosotros si eso es fundamental. Si no, entonces, no, sí, Inge, porque por esto, por el otro, por aquello, entonces, si quisiéramos que viniera, ok, perfecto, entonces, que entre dentro del balance. Lo cual nos lleva a un pensamiento de que ahorita nosotros estamos en este curso y estamos aprendiendo cómo manejar. Por eso la primera palabra que no quiero que se nos olvide es habilitar. Ajá, habilitar al estudiante en ACV. Entonces, que tengan las estrategias para poder considerar un análisis que lo lleve a una conclusión definida de esa evaluación del análisis de ciclo de vida para la interpretación. Ajá, porque igual uno mete corrientes en un programa y uno, pues me salió así, y luego, no, pues es que hay que interpretar, y para interpretar hay que desde la unidad funcional hay que estudiarlo. Por eso las flechas dice, bueno, pues te puedes regresar en cualquier momento, ¿eh? De la interpretación te puedes ir al objetivo y al alcance. De la interpretación te puedes ir al análisis o a la evaluación, o de la evaluación te puedes ir a la interpretación y pasar por el objetivo. Entonces, lo cual habla, por eso se habla que es un proceso, todo tiene correlación, y cualquier cosa puede impactar. Entonces, ya después dice de la interpretación, aplicaciones directas, pues una de ellas serán las mejoras, ¿no? Nuevos desarrollos, planificación estratégica, producción más limpia, buenas prácticas, lo que nos convenga, porque no sabemos si lo estamos poniendo en una empresa o en una industria, a lo mejor en esa empresa no hay transformación. Ajá, entonces tenemos que ver muy bien cómo vamos a la interpretación para ir a y después la aplicación, ¿ok? Y también otra podría ser la parte del marketing. Estas unidades que contempla la Escuela Superior de Ingeniería te lleva a esa unidad también. Entonces dice, mira, es que también por eso existen las etiquetas. Entonces se hace un ACV y luego se va a la parte de la etiqueta. Entonces, hacia allá corre la 14.045 y demás, porque se infiere pues que existe una mejora y que tu producción o tu producto, en cuestión de que voy a utilizar una palabra que utilizamos casi siempre, pues ya es más limpio, ¿no? Ya es más amigable, dirían los españoles, con el medio ambiente. Entonces ya puedes ir, si ese fuese tu objetivo marcado, desde el principio de ACV, o después se puede ir a esa parte de industria más limpia o un producto verde, no lo sé, dependiendo del objetivo, ¿no? Entonces dice, está marcado aquí, lo dice la norma, adicionalmente a esta fase se recomienda la realización de una revisión crítica. Entonces, nosotros hacemos ya el análisis de la interpretación, volvemos a juntar, lo cual quiere decir que pues ahorita estamos practicando por unidad, ¿no? O sea, unitariamente cada quien, Saúl, Misayo, Francisco, Diego, todos estamos así, ¿no? Solitos, digamos, ¿no? Pero ahí acompañados en mi parte, bueno, y por todos los demás que escuchamos la retroalimentación, pero verdaderamente nosotros sabemos que esto pues, no lo hace una persona, ¿no? Dependiendo del tema, un biólogo, un agrónomo, un ingeniero eléctrico, entonces se conocen también nuevas personas, ¿no? Entonces, hay mucha parte de ACV y va madurando, ¿no? Porque después de este ACV ambiental, seguiría la parte de ACV económico, después sube a la parte que es un poquito más fina, la parte de ACV social económica es otra, porque esa es para políticas públicas, y entonces el grado de ACV va subiendo en la parte del análisis en su ocupación. Entonces, olvidar, ¿cuál es la diferencia entre la 14.040 y la 14.044? Ubicar esa relación, y también, bueno, cuáles son las fases de la 14.044 desde el inicio hasta la parte última. Y bueno, en esta sección de las unidades,
pues nosotros nos quedaríamos en la interpretación. Hasta ahí llega, y verdaderamente hasta ahí llega la 1444, hasta la interpretación. Por eso cuando si vas a habilitarlos en la 14, en la 40 y 44, ok, hasta ahí llegan las unidades, ¿no? Entonces, verdaderamente así es, hasta la interpretación nada más, ¿no? Uno dice, bueno, después de la interpretación, sí que siguen, ahí viene otro tipo de trabajo después de la interpretación, ¿ok? Entonces me interesaba mucho esta parte de la lámina. Y ya después, pues, habla precisamente de la interrelación entre la parte de las etapas. Y es lo mismo que estamos viendo, la definición, el análisis, la evaluación y la interpretación. Y esta lámina viene de otra manera desglosada, ¿no? Para esa parte, ¿no? Es decir, definición y alcance, los objetivos, y aquí esta lámina va hablando cada una de las etapas, ¿no? Detalladas. Aquí yo he puesto las partes un poco más, pues no sé, más, que se trabajan un poco más, ¿no? Más delicadas, digamos, que es la parte de la agricultura. Porque definir un producto como tal está muy maduro la parte de los datos, ya hay muchos datos, pero cuando se habla de la parte agrícola es algo muy dinámico y en la parte de un producto no, porque se obtiene, bueno, pues cada 6 meses estamos produciendo ese producto, ese proceso o ese servicio, ¿no? Pero también este servicio, ¿no? Por ejemplo, para producir leche, para producir pan, para todo eso, es una parte un poco más, como tiene mucho movimiento, les decía. El ACV que tenemos ahorita, por ejemplo, ahorita en Veracruz, que estamos pasando las inundaciones, podrían haber hecho un ACV, ¿no? En algún lado y después tener un movimiento diferente, ¿no? Una escorrentía, una contaminación por manto freático, hidrocarburo, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, es una parte muy sutil para entrar a la parte de ACV, que sí se hace, pero es muy sutil esa parte, ¿no? ¿Ok? Y aquí es la etapa 3, ahí me voy a ir a esas láminas ahorita en el PDF, dice evaluación de impacto ambiental y ya en adelante para extraer los datos. Y ya viene después la parte de la interpretación de ciclo de vida y ya esa interpretación nos va a llevar a la conclusión que después nos va a llevar a lo que vaya a hacer la empresa, la mejora, a la estrategia que vaya a tener, ¿no? Va a ser de acuerdo a la parte del objetivo y del alcance. No va a poder, bueno, nosotros siempre aconsejamos, bueno, si vas a hacer esto, no va a ser competente con el estudio, porque luego muchas veces es que el estudio, no, el estudio sí se hizo porque por eso hay que tener mucho cuidado en marcar el objetivo, ¿no? Pues el objetivo nada más marcó hasta aquí y por eso es muy importante en el diagrama de corte, porque la industria siempre es lógico que va a querer más, pero solo el ACV solo se va a la parte del objetivo, porque es una evaluación. Entonces, tal cual, si tú me diste una tabla de multiplicar del 9, del 1 hasta el 10, pues solo te voy a dar tablas de multiplicar del 9, del 1 hasta el 10. Voy a interpretar, sí voy a interpretar. ¿Por qué? Porque las variables son dependientes de un movimiento termoeconómico, pero son lo que me diste, ¿no? No puedo yo interpretar otra variable que no existe ni coexiste dentro del hecho del balance del movimiento. Entonces, uno lo va aprendiendo con el tiempo esta parte de la interpretación, pero si van a defender un ACV, tal cual revisen bien no antes y la dinámica que les explican, porque lo que le explican es lo que está dentro de la parte del balance. Si hay algo que sale de, entonces ustedes deben decir, a ver, permítanme un momento, ¿no? En la parte del balance no está la variable que tú estás comentando. Es que sí, bueno, pero no está dentro. Entonces eso hay que tipificarlo en la parte del alcance, ¿ok? Este estudio solo abarcará la transformación del acero en la región, en el mes, tal, del pretende o si se pretende estudiar lo que vaya a abarcar, para que después no haya controversias de más datos o se malinterprete. Entonces hay que llevar a la empresa o a la industria a esa interpretación también junto con lo que uno va a interpretar de acuerdo a las variables que nos den. Ahora,
Recuerden que la empresa lógicamente va a tener sus datos escondidos, eso ya lo sabemos. La pregunta es si afecta a las variables, ¿no? Entonces debe haber una intercorrelación de acuerdo a la algoritmo, también lo dice la norma. Ok, entonces esta tabla 3 que viene ahí son categorías de impacto. Entonces, los que no hemos tenido tiempo de ir a ver las diapositivas, si no estuvimos pendientes de la semana 2, bueno, rescaten esas diapositivas. Y estas, rescaten estas, porque estas, como todas las demás, son funcionales, pero estas son muy, ya vienen bastante fundamentadas, porque ya estamos en la evaluación del ciclo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos también rescatar aquí. La etapa 4, bueno, ya interpretación que le vamos a dar del ciclo de vida. Claro que va a ser a partir del resultado que vamos a obtener, pero debemos recordar que medimos, porque luego la interpretación, por ejemplo, yo he leído, he dado lectura a, no existe, tal cual, no existe ninguna, no existe ninguna afectación. Al momento que algo lee, o sea, que alguien lee algo así y está un poco adiestrado en ACV, entonces ya desde ahí eso ya no es funcional. Sí sirve como tal la palabra, pero no es funcional, ¿no? Porque esas palabras no están calificando. Entonces, de acuerdo al análisis de ciclo de vida realizado en el sistema tal, bueno, pues que ya hay un corte. Entonces, en el sistema tal, yo no voy a hablar de toda la empresa de entrada y salida, eso ya no interesa. Entonces, al fundamento de la evaluación y se revela, ¿no? Con el software fulanito del año tal, porque también la norma dice que tenemos que comentar qué utilizamos para la medición. Recordemos que a su vez conocido, entonces lo reconoce la norma, entonces la norma reconoce solo lo que está reconocido a nivel internacional. Entonces, si tú y de acuerdo con la metodología RECIPE, CML 2000, bueno, las otras que mencioné, ¿no? CML 2000, RECIPE, entonces, de acuerdo a ello, entonces se comenta todo lo que se utilizó y qué resultados salieron, porque pues ya hemos leído de que, por ejemplo, no, y esto se encuentra en un contenedor, por lo cual no tiene ninguna afectación y, perdón. Entonces, ya uno, cuando ustedes vayan leyendo y leyendo, pues se van a dar cuenta de que ya al momento de todo, cuando entra la gama de la evaluación, ya uno más o menos espera cuál va a ser el sospechoso de todo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte de la interpretación. Y aquí está desglosado lo que nosotros hemos visto en diagrama. Dice, etapas del ciclo de vida, según el autor González, ¿no? En el 2004, ¿no? Así que esto ya existía desde, dice, adquisición de materia prima, se puede estudiar ACV, el procesamiento del material, la producción de material, la fabricación y ensamble, transporte y distribución, uso y servicio. Aquí quiero hacer hincapié en algo. Otra vez, la industria limpia, ¿no? Energías limpias, por ejemplo. Preguntas, por ejemplo, como, oiga, la energía limpia siempre me va a dar 0. A ver, ¿qué fase? Volvemos a la filosofía de ACV. ¿Qué fase se va a estudiar? Sí, cierto. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si vamos a estudiar uso y servicio, pues entonces, ¿qué vas a tomar en cuenta? Aquí dice, en esta etapa se contabiliza el mantenimiento y la reparación que se necesita en el producto durante su uso o la operación, ¿no? ¿Para qué lo vas a requerir? Entonces, pero si vamos a tomar en cuenta el material, por ejemplo, regresando a la eólica, el material que está realizado, pues entonces, pues ahí habría que ver, ¿no? Porque eso no es de dónde salió. Estamos otra vez, como se hace disertación. Es que hay mucho ruido, ahí hay un auto haciendo ruido. Entonces, yo creo que ya no. Entonces, habría que ver qué es lo que se está examinando. Por eso es el objetivo. Entonces, el objetivo va a variar dependiendo que quiera yo utilizar en esa parte. ¿Ok? Entonces,
para que le den una revisión. Aquí vuelvo a repetir esa parte de definición, objetivo y alcance, que también está explicada en la parte del video, y el inventario. Es bastante interesante porque el inventario involucra si hay tipos de materiales, ¿no? Pero ¿qué tipos de materiales son? Son abióticos, son bióticos, hay agua, ¿de qué tipo? Hay aire, ¿de qué tipo? Porque el aire no es aire porque sí, ¿no? El aire tiene ciertas entradas y para qué se estila. Entonces, dice desarrollo de etapas a cuantificar, ¿no? Y hago otro hincapié en eso. Entonces, todo lo que nosotros vamos a contar nos va a dar puntos que van a sumar. Esos puntos que vamos a sumar, que van a ser implicados y que van a ir sumándose, pues precisamente es lo que nos va a dar el total de la repercusión que nosotros vayamos a contar para la parte del CO2 o para eutrofización o para, como decía su compañero, o daños a la salud. A lo mejor es cancerígeno, ¿no? Bueno, ojalá que no. Pero, por ejemplo, aquí en Coatzacoalcos, lo que somos de la costa, que a mí me encanta, la verdad, a mí me encanta vivir aquí, pero vino ahorita una parte creo que, no sé, creo que fue UNAM, y puso algunos implementos, tipo de mediciones, no sé qué más estudios van a realizar, pero sería bueno hacer eso, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de estudios que se pueden realizar, ellos creo que están haciendo al aire con otro tipo de sistema, pero todo eso es lo que va a sumar los puntos. Ajá, entonces a eso se le llaman los MIMS, que es lo que estamos viendo en pantalla. Son las entradas de energía y de material, o sea, todo lo que es balance de materia y energía, que nos va a resultar en un factor equivalente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un aire acondicionado en aquellos tiempos, ¿no? De clorofluorocarbonado, por ejemplo, ¿no? Bueno, se cambió esa parte y ahora, bueno, ¿cuántos CO2 equivalentes se está produciendo? Ajá, entonces, porque pues por el grado de energía que se sostiene, ¿no? Entonces, esa es la entrada de material por unidad de servicio, ¿no? Porque está en inglés. Ajá, entrada de material por unidad de servicio. Entonces vienen cosas muy interesantes. Dice demanda acumulada de energía, que es la DAE, en inglés, que es la SET, ¿no? Evaluación de cambio de diseño, si vamos a ir a un cambio de diseño, el life cycle, que es la rueda de los leads, que son las estrategias que vamos a tomar, o qué estrategias, o por qué estoy haciendo un ACV. Ajá, entonces siempre tenemos que preguntar, ajá, y bien, pero ¿cuál es el interés de ser ACV? Porque hay otras estrategias, pero ¿en qué interés tienen ustedes en hacer un análisis de ciclo de vida a este producto, a este proceso, lo que se esté estilando en ese momento? Es importante que nosotros escuchemos a quien quiere la SUV. Ajá, entonces, porque de ahí va a nacer esa parte del objetivo. Y luego quieren medir otras cosas con otro tipo de cosas y como que no tienen la misma correlación, y para que no se equivoquen y no se equivoquen también, ¿no? En ese estudio, ¿ok? Entonces, aquí tiene también unos links para que bajen y los chequen. Y bueno, ya luego aquí habla de que cómo vas a medir también tus variables, ¿no? A lo mejor no tienes, bueno, pues lo haces con una matriz MET, lo vas a hacer con un checklist. ¿Dónde vas a sacar tu inventario? Tiene que salir de algún lado, de algún tipo de bibliografía, de un balance, ya tienes tu inventario, ¿de dónde lo vas a realizar? Para ir a la parte de la interpretación, ¿ok? Entonces, pues me gustaría que bajaran esta parte. Bueno, aquí ya dejé de presentar. Que ya van a dar las 9. Voy a volver a hacer mi lista. Ahorita que me acuerdo, porque luego no me acuerdo y nada más tomo 2 o 3. Ok. Voy a tomar un poquito de agua, aguanten. Ok, muy bien.
No, son las 9. Les voy a compartir un Padlet, pero déjenme encontrar mi Padlet. Aquí está. Bueno, ahí les envié el Padlet por medio del WhatsApp. ¿Ya lo recibieron? Sí, maestra. Gracias. Ok. Entonces ahí en el Padlet, al entrar, pues van a ver en la parte inferior una bolita con un signo de más, ahí le pueden apretar. Me gustaría que escribieran, ay no, ya entró. Y me gustaría que escribieran, su nombre, ¿no? Para la participación, o para completar su participación, ponen su nombre y teclean a qué se dedica la 14040, ¿no? La 14040 establece y redactan 14040. Y posteriormente, ¿qué establece la 14044? Eso vamos a poner. Y después de ¿qué ponemos? ¿Qué establece la 14040? ¿Qué establece la 14044? Vamos a escribir así. El estudio a su vez se basará, por ejemplo, puede ser en un estudio de vapor, en donde el objetivo es, ¿no? Y por ejemplo, compañeras que son, bueno, lo que me acuerdo, ¿verdad? Nuestra compañera, por ejemplo, Misayo, ¿no? El estudio a su vez se basará en la evaluación de una botella ¿no? Entonces nos vamos a ir un poco hacia describir el objetivo. ¿Qué vamos a estudiar y para qué lo vamos a estudiar? Esas tres cosas vamos a escribir. ¿Ok? ¿Sí me copian, chicos? Sí, maestro. ¿Sí? Ok, Sí. muy bien. Ok, muy bien. Adelante. Ahí donde dice comentarios, maestra. ¿Sí? Puede Ok. ser ahí mismo en donde yo he comentado, o puede ser también en la bolita que les digo, hay una bolita ahí con un signo de más. No sé si lo logran ver, pero creo que sí. Maestra, ¿todo en uno solo o hacemos 3 diferentes comentarios? En uno solo. Ok. Sí, ponen su nombre y ahí en uno solo, sí, por favor. Gracias. Miren, aquí está, ahí se ve una bolita verde en la parte inferior. Ahí podemos comentar. Y aquí pues ya me va a aparecer en pantalla. Ponen su nombre, ¿eh? No se les olvide poner su nombre para su captura. Y grupo para Disculpe, evidencia. aparte de que habla la 14040, ¿qué más, perdón? 14,040, 14,044, y después son tres cosas, 14,040, 14,044, y al último, muy bueno, no al último, al tercer comentario vamos a poner en nuestro estudio. El ACV para la evaluación de una botella de plástico es funcional con el objetivo de... Bueno, en el caso de cada quien diferente, ¿no? De lo que cada quien su sistema, lo que esté estudiando. No sé si me expliqué, chicos. Ahí tengo un poquito de duda. Okay. Sí. Digo, de lo que yo voy a realizar. Ajá. Es Sí.
Es conforme a lo que, lo que habla la 14040 y la 14044. O sea, es como relacionarlo. Ajá, sí. Ah, ok, Ujú. perfecto. Va, sí, muchas gracias. Sí, sí. Gracias. Gracias. Maestra, perdón, ¿cómo iniciábamos la última de nuestro estudio? Oh, perdón. Sí, sí, así es. Pero ¿cómo iniciábamos el texto, perdón? Ah, la unidad, el análisis ACV de una botella de plástico es funcional para con el objetivo de... Ok, Sí, gracias. sí.
Bien, ya veo ahí el de la participación de Francisco. Nos habla sobre los principios, dice, y marco legal general como tal para ASUV, los conceptos básicos, las fases de ASUV, objetivo y alcance, análisis de inventario, evaluación. Y la 44 dice, dicta los requisitos, voy a bajar aquí, y directrices para realizar el ASUV, nos indica cómo aplicar cada fase del análisis, los criterios para la calidad de datos, la revisión crítica y la presentación de resultados. El interés principal radica en evaluar si el consumo de agua desmineralizada en esta unidad es óptimo, considerando que la refinería presenta un déficit significativo en la disponibilidad de este recurso. El análisis de si la planta reformadora contribuye al problema y en consecuencia proponer acciones de mejora, muy bien, para reducir impactos en la huella hídrica y garantizar la sustentabilidad del proceso. Okay, muy bien, Francisco, gracias. Recibida la participación de Francisco. Ok, los demás chicos. Ok. Bien, pues aquí está ya el de Francisco, que ya leímos. Ajá. El de Saúl. Dice principio y marco de referencia para análisis de ASUV. El propósito de evaluar aspectos ambientales, posibles impactos asociados a producto, proceso y servicio a lo largo de la vida. Y la 1444 especifica, detallada y proporciona directrices para realizar el ASUV como estándar operativo. Del óxido de magnesio tiene como objetivo determinar el impacto al medio ambiente por tonelada de disposición, muy bien, y sus repercusiones legales al estar incumpliendo ante un sistema de gestión, muy bien. No, ese sería el fin. Misayo, pues habla de los principios y marco de evaluación, define el ASUV, dice contenido principal, objetivo, análisis, evaluación e interpretación fundamentales. Dice, no entra en detalles metodológicos profundos, así es, dice, es la norma marco que guía sobre el planteamiento del life cycle. Dice ISO 44-2006, requisitos y directrices, reglas detalladas para el objetivo, el inventario, la evaluación, interpretación, y va explicando paso a paso. Dice, mi proyecto es el de reciclado de una botella y HDP para utilizarse nuevamente en plástico y realizar hacia la economía circular. Ese es el fin para ese ASUV. Vianney menciona también la norma, la ISO 1440 en su principio y marco general. Dice que tiene que ser coherente, transparente, científicamente sólido, así es, y comparable con otros estudios, ¿sí? Y luego la 1444 dice, establece los requisitos y lineamientos técnicos por etapa como el objetivo de interpretación de resultados, el análisis de uso en una botella reutilizable de acero inoxidable.
Ok. Y Andrea, dice 14.044, complementa a la 14.040, estableciendo requisitos y directrices, establece principios, dice tema botellas para bebida PET de 1 litro como residuo. Alberto dice establece 14.44, los principios y marcos de referencia para ACV, define el proceso ACV, para análisis 44 establece los requisitos y directrices, y objetivo y alcance, inventario del ciclo de vida, evaluación de impacto, interpretación del ciclo de vida y presentación de informes y revisión detallado a cada fase de la ACV. Ok, muy bien. Vamos a tomar una captura para compartir nuestro Padlet. Muy bien, chicos. Vamos a pegarlo aquí. Alberto. Porque en algunas no se ve, para que sea la participación de todos. Y ahí se ve el de nuestra compañera y la terminación también de la otra compañera. Entonces vamos a poner aquí de Andrea. Okay. Bien, ahora les voy a compartir, antes de irnos, les voy a compartir algunos tipos de ejercicios. Me voy a ir a mi diapositiva. Ajá. Ahí estoy compartiendo. ¿Sí me escuchan ahí, verdad, chicos? Sí. Sí. Gracias. Bien, aquí habíamos visto algunos límites del sistema, algunos ejemplos de unidades funcionales, en donde estábamos comentando, bueno, ¿para qué va a servir eso, no? Si va a ser un comparativo. También que no todo lo que sea como tal, industria limpia o producto limpio, habría que ver desde dónde lo estamos involucrando. Y aquí tengo unos ejemplos. Igual yo les sugiero que le tomen algunas capturas. Me voy de acá a esta primero. Ajá. Esto es lo que nosotros pues vamos a definir. Dice límites geográficos, donde se sitúa el estudio. Hay que hacer ese corte, ¿no? Porque el corte va a determinar esos CO2 equivalentes dependiendo del producto. Si vamos a utilizar algunos límites temporales, por ejemplo, bueno, este estudio se basará de tal mes a tal mes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis decisiones o mi interés para la parte de la regla del corte? Hay que comentarlo, ¿no? Precisamente para identificar el sistema que vaya a esos límites. Entonces, hemos dado por entendido que aunque hablemos de un sistema, cualquiera que sea debo enfatizar si lo voy a utilizar para la materia prima, para la parte de algún tipo de transformación o en su parte final o como producto. Debo también tomar en cuenta si va a ser antes, intermedio o después
Y también reconocer que cada una de ellas va a tener una entrada y una salida. Si está en proceso, una entrada y una salida. Igual si va en la parte de transporte, entrada y salida. Aunque sea un cargador, un bote, lo que sea, todo va a tener una entrada y una salida. Entonces, aquí debemos reconocer que hay impactos en la entrada y hay impactos también en la salida. Todos esos impactos antes, durante y después son los que se van a sumar. Entonces no vamos a entender ciclo de vida con que, es que es la última parte. No, porque cuando hemos metido el balance, hemos reconocido que hay una entrada y una salida. Por lo tanto, toda la carga de entrada y salida va a revelar la parte del análisis de ciclo de vida para la parte equivalente. No nada más la parte de la salida. Por ejemplo, yo he puesto aquí un auto y todas sus partes. Esto también en la parte del servicio, bueno, en la parte del proceso, que es lo que estábamos viendo en el diagrama, pues vamos a hacer un corte. Si es un objeto, también tenemos que hacer un corte. En el caso de la botella, tendríamos que poner un dibujo con todas las piezas y a partir de ello sacar qué piezas son las que nosotros vamos a estudiar. Entonces debemos revelar qué es lo que vamos a estudiar exactamente de la parte de la botella. Entonces, eso también implica el diagrama porque vamos a estudiar un objeto, ¿no? Igual que un vehículo tiene varias partes, bueno, pues también como unidad funcional en este caso, pues va a tener también varios tipos de objetos. Aquí me voy a regresar. Bien, y como les comentaba, esa vez que pusimos en la pizarra, bueno, aquí sucedería lo mismo, aquí pueden tomar sus fotos, sus imprint, su captura, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver un ratito son los ejercicios, ¿no? Y le voy a dar lectura a este ejercicio. Dice, la empresa de hidrocarburos quiere calcular las emisiones derivadas del uso de calefacción a lo largo del año 2023, cuyo funcionamiento es mediante una caldera de gasóleo de calefacción. Y ahí viene clasificado qué tipo de gasóleo, porque las tablas de inventario que vamos a ver ahorita, viene clasificaciones. Dice, para ello se procede de la siguiente manera. Se recaban las facturas del enero a diciembre del 2023 y la suma de los consumos obteniendo un valor de 12.800 litros. Esto nos da a entender que tiene correlación con la parte de la energía. Ahí estaban, por eso es que hablábamos de la economía, ¿se acuerdan? Bueno, y aquí nosotros hemos sacado, ¿no? Los factores de emisión del gasóleo. Nos fuimos, quiere decir, a una tabla, ¿no? En donde encontramos los kilogramos equivalentes por litro. Si se dan 2.721 kilogramos de CO2 equivalente por litro, o sea, un litro de eso es lo que produce. Ellos no tienen un litro, tienen 12.800 litros de ese gasóleo C. Es una clasificación. Es lo mismo que podríamos hacer en un Excel, en nuestra calculadora, y es lo mismo que hacen los software, ¿no? Lo mismito. Entonces, pero ahí no vemos la tabla de los datos, sino que hace una correlación a datos, ¿no? Para eso se compran. Entonces, lo que se hace, a ver, si en un litro yo tengo 2.721 kilogramos de CO2 equivalente por litro, entonces tengo que multiplicarlo por los 12.800 litros. Por lo tanto, tenemos que las emisiones para el 2023, que es lo que están pidiendo, son los 12.800 por los kilogramos equivalentes de CO2 por litro, que son los 2.721. Eso hace una conversión equivalente de 34.828.80 kilogramos de CO2 equivalente.
Así es como se extraen las partes equivalentes. Y los programas, pues, fueron diseñados exprofesos para ahorrarnos ese tiempo, porque tienen montada una base de datos. Perdón. Pero todo material tiene un factor. Esto, miren, todo tiene un factor de emisión de gas, en ese caso de gasóleo. Aquí podemos ver otro ejemplo. Para nosotros hacer este ejemplo, hay catálogos enormes de transporte. Hay transportes de carga, transportes de menor, mayor, y va por letras los transportes. ¿Ah? Y de acuerdo a los transportes hay otra subdivisión porque utiliza diferentes tipos de energía. Y de acuerdo a eso hay otra subdivisión del tamaño de los tanques. Entonces, a su vez se vuelve inmenso, inmenso. Entonces dice, ejemplo de transportes. Normalmente los datos disponibles, este es un ejercicio, igual si le van a tomar una captura, dice ejemplos de transporte. Normalmente los datos disponibles para realizar este cálculo se puede presentar de dos maneras, dice. La opción A. La opción A en este caso dice, se conoce la categoría del vehículo y el tipo y la cantidad de combustible consumido, pero no sé cuántos kilómetros recorrió. La diferencia con la opción B es que sí nos da los kilómetros recorridos. Dice, la opción B se conoce la categoría del vehículo, el tipo de combustible y los kilómetros recorridos. Entonces, ya tenemos diferentes tipos, ¿no? Y así hay más categorías. Dice, estudio de 2 vehículos en una empresa de turismo del año 2023. El año es fundamental que pongan el año de su estudio, ¿no? Ahora con la parte triste pandémica, ¿no? Bueno, llamada pandémica de la parte del COVID, pues dio mucho pie a tener razón en no solo poner el año por una parte metodológica, ¿no? De estudio nada más por metodología, sino por saber en qué momento es la causal del estudio. ¿No? Y más con todo ese movimiento que hubo dinámico en la parte ambiental. Entonces, se volvió un poco más riguroso en esa parte de preguntar, sí, pero ¿en qué año hiciste el estudio? Entonces dice, actividad, consumo del 2023, transporte solo para turismo. No tendría que ver nada con los otros tipos. Además, para turismo, los autos para a su vez están clasificados. Entonces dice, para gasolinas va de la E1 a la E7 o 6, creo. Entonces, en este dice, turismo de gasolina tipo E5, 4.800 litros. En el caso 2 dice, furgoneta de gasóleo de automoción tipo B7. No estamos hablando del mismo auto que se encuentra en el tipo 2, ¿no? Entonces, esta está definida de automoción. Dice, los factores correspondientes para el año 23, uno va a un catálogo lleno de datos. Entonces, de esos datos saca uno una columna para turismos del tipo E5, el factor de emisión sería, en este caso, M1. Y en la tabla vendría 2.249 kilogramos CO2 equivalente por litro. Solo para este que usa gasolina, más de su tipo E5. Y en para la furgoneta, como es B7, buscaríamos catálogos y ahí entrarían furgonetas y furgones. Furgonetas y furgones, y ahí catalogamos y entraría para B7. Y encontraríamos en la columna N1 los equivalentes solamente para este tipo de auto. 2.505 kilogramos CO2 equivalente por litro.
es lo que está produciendo CO2 cada tipo de auto diferente. Ahora nos damos cuenta que cada que leemos un estudio de ACV, pues entonces ahí tendríamos que preguntar a qué catálogo se fueron. Por eso, pensé que tenía prendida la cámara, niños. Yo aquí explicando. Ok. Está mi diapositiva aquí. Pensé que tenía la cámara. Ok, entonces, cada catálogo es diferente. Entonces nos vamos a ese catálogo de CO2 en la parte de transportes para emisiones de CO2 y está llena de letras, ¿no? Porque lo que hay que ver es qué vehículo buscas, para qué se utiliza ese vehículo, qué tipo de motor tiene y qué tipo de energía utiliza. Entonces, ACV no es solo como se describe de que de la cuna a la tumba, después no, es más profundidad, ¿no? Tiene muchísimo estudio y datos. Entonces, en esa parte rescatamos esos datos y esos datos son los que se multiplican por ese ahí, oye, para este tipo hemos estudiado, ¿no? Que produce para su especie o su columna N1 2.505 kilogramos CO2 equivalente por litro. ¿Cuántos litros tienes tú? Y entonces se hace una multiplicación. Parece sencillo, pero aquí es parte del inventario. A eso es lo que se le llama el inventario. Hay que ir a buscar catálogos diferentes, referidos a para qué se utiliza la unidad funcional, y en este caso se utiliza para transporte. Aparte hay otro que es para cargas. Es otra cosa diferente, porque la carga infiere potencia en la máquina del vehículo. Entonces son cosas diferentes. Aquí es donde nos damos cuenta que la unidad funcional es interesante y lo estamos poniendo. Ajá. Entonces, si en la unidad funcional para la parte del transporte no fue definida esa cuestión, esa tabla, quien practique a su vez se va a dar cuenta que, bueno, aquí hay una mala correlación. No decimos que está mal, sino hay una mala correlación, ¿no? ¿Por qué no decimos que está mal de primera instancia? Hay que ir a preguntar a quien hizo a su vez por qué tomó esos datos. Pueden ser los más cercanos. Y la pregunta es, ¿puede ser válido? Puede ser válido porque hay niveles de ACV. Entonces, si ha defendido a su vez un nivel de investigación comparativo con datos de ese mismo año o los ha referido en tipo de combustible o por qué lo hizo. Por eso a su vez es metodológico. Entonces, lo que se hace aquí, entonces es una multiplicación. Si tenemos tantos litros y ya se está tipificado, especificado y avalado, ¿no? Por varios estudios, ya se hizo un consenso, ya se hizo una ponderación de un promedio y se ha sacado eso, 2.249 kilogramos de CO2 equivalentes solo para emisiones tipo E5 en turismo de gasolina, pues por eso lo tenemos que multiplicar. A lo mejor, muchas veces no vamos a encontrar el dato exacto que queremos, pero sí algo que esté referido. Entonces eso hay que explicarlo. Dice factor de emisión de B7 para furgoneta. Entonces, los factores de emisión es el número equivalente que ya produce la sustancia, el material, como le llaman, ¿no? Entonces, lo que se va a multiplicar. Dice, por lo tanto, las emisiones del 2023 serían emisiones asociadas al turismo E5. Con E5 uno ya sabe el catálogo en esta parte de los autos. Dice 4.800 por los 2.249, que es el factor, pues da los 10.795.20 kilogramos CO2 equivalente. Hay que tener mucho cuidado en los catálogos, porque recuerden que en Estados Unidos el punto y en la coma en matemáticas no es igual. Entonces, hay que, en el modelo, hay que tener mucho cuidado. Dice, emisiones asociadas a la furgoneta B7, es por la consistencia. O sea, cuando los catálogos te hablan de una letra,
es porque anteriormente de esa letra ya se hicieron muchos estudios ACV. Atrás de ese ACV y hay una correlación de consenso para ese número. Por eso se llama factor. Porque recuerden que para empezar, factor en matemáticas es una corrección, ¿no? Está normalizando el dato. Dice, emisiones asociadas a la furgoneta, 8,500, 505. Ajá, entonces es lo que equivale para la B7, ¿no? Y saca, bueno, se multiplica lo que se va a multiplicar, pero el hecho es, en la parte del análisis, pues es lo que está resultando en emisiones para esa parte del transporte con 4,800 litros. En una, recuerden que con 4,800 litros, ellos saben cuánta distancia recorrieron y para qué les fue útil, por lo cual es un marco de referencia para la industria, procesos, en esta parte del turismo que se ocupa, ¿no? ¿Qué está pasando con esos factores? Entonces se van a una tabla y ven si están sobrepasados o pasados, ¿no? ¿Ok? Aquí hay otra, dice, y esto habla de los fluorocarbonos 125, ¿no? O sea que ya está tipificada esa parte también en la parte de la sustancia. También hay otro catálogo de puros HFC. Dice, se dispone una empresa, un equipo de aire acondicionado HFC 125 que tiene una capacidad de 5 kilogramos. Se requiere saber sus dos. Pero fíjense, hace rato me parece que Saúl dijo, oiga, pero estamos detectando una falla de esa falla, si nosotros la queremos más fino el dato, lo vamos a multiplicar por el factor. Ajá. Dice, tras detectar un mal funcionamiento del equipo, entonces nos regresamos y decimos, a ver, espérense, o sea, a ver, aparte de que tenemos esa sustancia, hay una mala, o sea, hay una mala práctica, ¿no? Ellos tienen que buscar si es por mantenimiento, de acuerdo a cómo salga esto. Entonces, ahí dice que hay un mal funcionamiento del equipo y se realiza una revisión y se detecta fugas. ¿Y quién no tiene fugas en su industria? Seamos realistas, ¿no? La fuga. Y luego dice, el cálculo de las emisiones de CO2 equivalentes asociadas sería el siguiente. Se toma en cuenta la fuga para la parte del balance. Dice, algunas veces, ahorita como práctica no tomamos en cuenta, si lo quieren tomar en cuenta adelante, ¿no? Pero si no, está bien, ¿no? Porque es el primer ACV que estamos habilitando. Ajá. Pero sí se toman en cuenta las fugas. Dice, el cálculo, se recarga de gas de fuga. Como hay fuga, hay que estar recargando, porque si el balance utilizó por hora 10 toneladas, no sé, el número no importa ahorita, pero hay que completar porque se gasta 2 y hay que estarle complementando con 2 kilogramos. ¿Cada cuánto tiempo? No sé, porque esa es cosa del proceso, de la gente del proceso. Eso en el ellos sabrán cómo lo resuelven, pero nos están dando los datos, por lo cual la masa que está entrando, está requiriendo cada vez más, o sea, cada vez más y menos si no compone la fuga. Ahorita son 2 kilogramos, mañana serán 3, no lo sé. Entonces dice, bueno, pues hay que recargar. Por lo tanto, el material de entrada cada vez es más. Ya no, digamos, si son 10, ya no son 10, ahora son 12. Dice, bueno, pues que te cuento que en el catálogo viene el PSG, el potencial de la parte global, dice del 125. Dice emisiones de CO2, los 2 kilogramos de HFC por 3.740, lo que encontramos, dice, nos da como resultado 7.480. Pero dice, posterior a su reparación, se recarga el equipo con 2 kilogramos. 2 kilogramos son de recarga para poder hacer la corrección. Por lo tanto, sí se toma en cuenta el mal funcionamiento. Entonces, no solo necesitamos la parte de la capacidad, porque dice que se tiene una capacidad de 5 kilogramos, pero pues se los estamos recargando en el mal funcionamiento, 2, estamos poniendo a veces hasta de más, ¿no?
Entonces, si entráramos a ese balance, quién sabe cómo íbamos a terminar. Pero esa parte de la reparación dice que se recargó por equipo de 2 kilogramos. Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a tomar la atención. Y este es otro caso para industria limpia, ¿no? Dice, hay industrias que están ya certificadas. Entonces, ¿cómo voy a tomar mi ACV si mi industria está certificada? Bueno, pues vamos a ver si de verdad está certificada y tiene que salir en el número. Ajá, y tienes que comprobarlo, ¿no? Dice, de acuerdo con un consumo eléctrico de las instalaciones de una organización, para el año 2023 serán 48,000 kilowatt por hora. Están aventurando el dato. Dice que los datos de partidas en la empresa 1 tienen un mix eléctrico. La pregunta que nosotros haríamos es un mix de qué, quién sabe, pero tienen un mix eléctrico. Por lo tanto, al decir mix, están combinando la parte de hidrocarburos con otro tipo. No sabemos si es industria limpia o no, pero lo están combinando con otros. O sea, habría que ver en la parte de energía, que es la 50,000, bueno, pues qué tipo de energías nos están hablando. Pero ACV a eso en este momento para la evaluación. Lo que le interesa es el mix eléctrico, nada más el dato con eso, ¿no? Entonces dice, se va uno a un catálogo, en este caso, este ejercicio es de una autoría de Estados Unidos. Ajá, entonces dice que ese dato proviene de GDO, o sea, son las oficinas que tienen esa parte de los datos. Es el Departamento de Energía quien te otorga ese dato. Entonces, ellos reportan que es 0.260 kilogramos CO2 equivalente a kilowatt-hora para un factor si tienes un mix eléctrico. En la empresa 2 son 18,000 kilowatt-hora. Su factor vuelve a ser un mix eléctrico, dice, con 249 kilogramos de CO2. Y en la empresa 3 dice que tienen 10 kilogramos, 10 kilowatt-hora, emitido a la organización con certificación de la misma dependencia del Departamento de Energía. Ahí el especialista de ACV tiene que tomar una decisión. ¿Y cuánto dijimos que equivalen los factores en una industria limpia? Ya lo comenté al principio de la clase. ¿A cuánto equivale? Chicos, no hacen nota, lo están buscando en su celular. Lo estoy casi viendo buscando en el celular, no sé por qué. Pero equivale a 0. Con eso comencé mi clase. Ajá, equivale a 0. Entonces me vuelvo a pasar aquí a la diapositiva, equivale a 0. Entonces dice, una empresa 3 tiene 10,000 kilowatt-hora, emitida la organización con la certificación. Si está certificada, yo no les preguntaría, porque ellos tienen la declarativa o la declaración de que ellos están certificados. Ellos me declaran o nos declaran a nosotros, ACV, que están certificados. Hay que ponerlo en el documento que la empresa declara por la norma, no sé cuál sea, en ese caso de energía. Porque en este caso las empresas, ¿no? Algunas tienen, ¿cómo se llaman? Bueno, ahorita me voy a acordar, ¿no? Entonces, esas conexiones y hacen la sumatoria de sus energías, pero si tienen una limpia, pues equivale a 0. Y entonces su CO2 equivalente ya no es tan creciente. Y dice, el cálculo de las emisiones asociadas a dicho consumo para esta uno, pues es lo que obtenemos de los 20 kilowatt-hora por los kilogramos equivalentes y nos da un resultado de 5,200 o lo que sea. Emisiones para la empresa 2, lo que tenemos por los kilogramos equivalentes. Y en la empresa 3 lo reflejaríamos en el ejercicio como 0 kilogramos de CO2. Pues ellos mismos me están diciendo, claro, aquí en este ejercicio
no lo tendríamos, o sea, en mesa de trabajo hay que demostrarlo. Sí me pueden otorgar su documento, que son industrias de energía, y pues te tienen que mostrar el documento. Para no tener detalles. Así tiene que pasar esta historia. Entonces, bueno, entonces solo se tomará en cuenta la empresa 1, la empresa 2, haremos los cálculos y sumamos. Y el total de emisiones de sus empresas es el siguiente, ¿no? Tomamos la empresa 1 más la empresa 2 más la empresa 3, que equivale a 0 y que voy a escribir. ¿Por qué? Porque lo han revelado y lo declaran además, y entonces hacemos la sumatoria, y de todas estas 3 empresas, ¿no? En el ejercicio son los 32 kilogramos CO2 equivalentes. Y como está ahorita la parte del PSG, si esto fuera una industria, no sé, transnacional, Coca-Cola, la que ustedes quieran, pues entonces sería su tabulador para ver su PSG y para ver si vende los llamados bonos de carbono, o se queda con sus bonos de carbono, o regala bonos de carbono, no lo sé, ¿no? Pero ahí entra la parte de la estrategia en esa parte global. Ahí lo checarían ellos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo en la parte de pérdidas. Dice, si una empresa con 2 proveedores de electricidad decide reportar las emisiones derivadas de pérdidas correspondientes a su consumo, las emisiones se calculan de la siguiente manera. Tiene correlación con uno de los primeros que vimos. Entonces, ellos tienen pérdidas del 9.6%. Para acá, la empresa 1 saca su energía y se va a multiplicar por los CO2 equivalentes, ¿no? Eso creo que ya nos quedó claro. ¿Qué tanto tengo y cuánto? Porque esos factores es la base de datos que necesito. Entonces, hay un factor de pérdida de 9.6. Lo que voy a hacer para la empresa 1 y para la empresa 2, si en los dos hubiera pérdidas, multiplicar mis kilowatt hora por la parte de pérdidas por los kilogramos equivalentes. Porque esa parte de pérdidas hace el factor de corrección real de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Bueno, lo multiplicamos por la fracción, porque el porcentaje lo tenemos que pasar a fracciones, ¿no? Pero hacemos la multiplicación y entonces nos da el valor más aproximado de emisiones de CO2, ¿no? Para los dos. Entonces, en ese caso, pues tenemos 2 empresas y al último hace la sumatoria. Lo mismo hace Excel, lo mismo se hace en un cuaderno, lo mismo se hace en la calculadora, lo mismo se hace en un examen de ACV y lo mismo hace un programa de software. Solo que ahí tienes la correlación de los datos, ¿no? Así que cuando yo les comente, no, pues es que OpenLSA y aquí está, y miren, y les voy a enviar un video, pues no colapsen si no tienen práctica con eso, lo pueden hacer buscando su base de problema. La cosa es saber, no, bueno, más bien conocer, más que saber conocer, la parte de la interpretación del ACV y cómo se utiliza, qué es lo que hace. Porque esta parte de habilitar no es solo hacerlo, sino también hacer revisiones. O sea, si alguien lo hace, ¿qué pregunto? O sea, me siento y escucho y ¿qué voy a preguntar? Ahora sí sabemos qué preguntar, ¿verdad? ¿No? Oye, ¿en qué año lo hiciste? ¿Contra qué lo ¿En qué momento? ¿Por qué fuese el diagrama de corte y no el otro? Porque algo nos tiene que llamar la atención. Entonces, ¿cómo analizo? Me va a dar pie también a cómo se va a interpretar. ¿Ok? Entonces, ahí voy a dejar de compartir. Son 9:53, voy a hacer mi lista. ¿Y cómo ven esto de ACV? Está gigante, ¿verdad? Muy, pero muy gigante, la verdad. ¿Así se lo imaginaba? No, se ve inofensivo. Sí, imaginaba un poquito grande, pero no tan grande. Sí, esto es bastante. Les digo que si uno se lleva su tiempo en esta preparación de ACV, ¿no? Por eso cuando empezamos así ACV les digo, ay, bueno, pues
Son 5 sábados, ¿verdad? Pero trato de acercarme un poquito más a la norma, pero son infinidad de catálogos. Mañana vamos a ver uno en donde viene la masa de datos, ¿no? Y entonces hay que estar buscando números, ¿no? Y bueno, aquí lo bueno y la fortuna es que es IAPI y yo lo siento muy afortunado, también es lo que hacemos en la parte, pues con las empresas, algunos datos no los encontramos y yo a veces comento u otra persona, pero no vamos a colapsar, porque buscándolo, la verdad, la inteligencia artificial te da una bibliografía, te dicen qué libro y algunas veces se puede extraer, la verdad son caros, ¿no? Hay unos que andan ahí por la web rodando y se pueden rescatar, pero son pero muy pocos, ¿no? Y mañana les voy a compartir unos links que no solo les va a hacer en la parte funcional, bueno, además de serles en la parte funcional de lo que van a estudiar, les va a servir en su trabajo. Algunos ya los han de tener, otros no, yo no lo sé, ¿no? Pero para ir buscando la relación de datos. O sea que aunque nosotros lo busquemos en algún lugar y lo encontremos, podemos saber en dónde más podemos, de dónde han salido esos datos, ¿no? Entonces, sí, es bastante gigante. Nada más en la parte de transporte, por ejemplo, si ustedes leen un análisis o cualquiera que busquen de, no, es que lo de transporte, hay mucho en la parte de turismo por la carga ambiental. Entonces, pues se buscó y se comparó, pues hay mucho trabajo atrás, ¿no? Que hacer, porque hay que tipificar. Ahora, por ejemplo, cuando veamos un estudio, vamos a decir, bueno, ¿a qué catálogo se fueron? ¿A qué año se fueron? Algunas veces no lo revelan. A veces leemos y dice, pues es muy poco, ¿no? Es muy poco el resultado que les dio y ellos dicen que está bien su auto, por ejemplo, ¿no? Y pues ahí hay muchas preguntas de qué catálogo sacaron el dato, contra qué fue comparado, si tomaron bien a lo mejor las columnas o cómo están haciendo la comparación. A lo mejor ese dato no es propio de su auto, sino hicieron un tipo de máquina, habría que ver también si lo hicieron, o sea, muchas cosas salen ahí. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, que de la cuna a la tumba y que la botella y no sé qué, por decirlo así, o que el auto y no, sí, pero espérense, o sea, hay mucho de ASV, ¿no? Que hacer, y mucho catálogo y muchas matemáticas, por ejemplo, para sacar nada más para transporte de carga, hay que sacar la potencia y de acuerdo a la potencia, la parte del arranque, la camioneta, por ejemplo, a la primera ya haga el gasto de la energía, ya sea gasolina, diésel, lo que se le vaya a poner, ¿no? Con la carga a veces te ponen tantas toneladas o tantas botellas, entonces va variando el tipo de ejercicio para el que se va a utilizar la parte de ASV, ¿no? No es solamente que de la cuna a la tumba y no. Tiene mucha parte que hay que estudiar en esa cuestión fundamental. Pues llegó el momento de prender las cámaras, a ver, para tomar nuestra foto e irnos a cenar, ¿verdad? Ok, bueno, pues yo ya tengo aquí prendida mi cámara, los voy a esperar a ustedes para que prendan su cámara y tomar la captura, ¿no? Ok. Ya vemos a Misayo, a Viani, a Alberto. Ok, está Francisco. Yami, Saúl. Ok. Y Andrea nos hace falta, pero no sé si puedo aprender su cara. Ok, vamos a tomar el primero. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Eso, muy bien. Voy a tomar otra, por favor, sonrían, como si ya tuvieran listo ese ASV de ensueño, por favor. Ok, vamos a tomar otra. 1, 2, 3. Muy bien, me voy a nuestro WhatsApp y ahí lo vamos a poner para guardarlo para nuestro reporte. Ok, perfecto. Bueno, pues ya
podemos apagar nuestras cámaras porque luego se me cansan muy rápido, pero quedamos pendientes. Les deseo que cenen rico y que pues continuemos con esta parte de la SUV. Pues ustedes ya vieron que va creciendo y tiene mucha profundidad esta parte de la SUV. Unos catálogos, ya les voy a estar compartiendo los PDF, se los voy a enviar de una vez, y para que chequen los catálogos y los vayan estructurando, si encuentran ahí algún dato, y ya saben que no colapsen, ¿no? Porque el lunes vuelve a aparecer otra tarea y todo, pero pueden ir avanzando poco a poco con la parte del estudio. ¿Sale, chicos? Pues buenas noches. Si no hay alguna pregunta, si no, pues nos vemos mañana. Muchas gracias, bonita noche. Okay. Hasta mañana, chicos. Buenas noches. Muchas gracias, Dani. Buenas noches. Hasta luego, chicos.